¿Qué tal a todos y todas? Muy buenas noches, muy amables por seguirnos acompañando en la hora AAA, un espacio en la televisión pública de Bogotá, en Canal Capital y por todas las redes sociales. Como ustedes saben, hemos diseñado toda una ruta de análisis a las elecciones del 2022, marzo, elecciones a Congreso de la República y casi una vuelta presidencial con el tema de las consultas, mayo, la primera vuelta presidencial que casi sería la segunda, y luego en junio tendríamos la segunda vuelta presidencial o tercera en este caso, como lo hemos denominado. Para eso, basándonos en encuestas, hemos invitado una serie de candidatos y candidatas presidenciales. Ustedes ya lo vieron, estuvo el senador, candidato presidencial por el Pacto Histórico, el senador Gustavo Petro, estuvo después el candidato Sergio Fajardo en la Coalición de la Esperanza, estuvo el doctor Humberto de la Calle y hoy nos acompaña Ángela María Robledo. Tengan en cuenta dos cosas sobre este mapa electoral. Todo lo que hablemos hoy puede cambiar en 2 semanas o 3 semanas. Nada está dicho, porque el país tiene unos niveles de incertidumbre muy altos. Lo único que tenemos certeza en materia política es que en la izquierda está muy fuerte el senador Gustavo Petro, está compitiendo prácticamente solo y ahí él va a ser. Lo que llamamos el centro y lo que está a la derecha, sobre todo la derecha, está implosionando por todo lado, nadie sabe qué va a pasar. En la Coalición de la Esperanza hay varias trabas que tienen que resolver, así que esto puede cambiar. Y lo segundo, que esto es lo más importante, es que seguimos manejando la metodología que hemos tenido. Todas y todos ustedes han enviado muchas preguntas, que es la forma que nosotros estamos llevando estos programas. Lo que la gente quiere saber, le estamos preguntando a los candidatos y precandidatas, en este caso, para ver cuál es su visión de país. Con esto nos vamos, muchísimas gracias por acompañarnos y aquí va la entrevista con Ángela María Robledo. Doctora Ángela María, muy buenas noches y muy amables por acompañarnos. Gracias, Ariel. Un gusto estar aquí y muy buenas noches para todas y todos los televidentes de Canal Capital. Hemos escogido una metodología y aquí tengo una serie de preguntas que hemos filtrado sobre lo que la gente quiere escuchar de cada uno de los candidatos y candidatas. Lo hemos dividido en 4 bloques. Estos 4 bloques, hay uno primero, obviamente, que mucha gente se pregunta sobre lo que es la Coalición de la Esperanza, cómo está, para dónde vamos. Hay un segundo bloque que tiene que ver con los problemas de país, si bien todavía es muy pronto para decir propuestas, pero sí queremos escuchar versiones suyas sobre los problemas de país. Hay una tercera ronda de preguntas sobre lo que significa la participación de usted en política, lo que significa feminizar la política. Y un cuarto bloque de preguntas que yo lo llamo varias, donde pues hay las impresiones sobre otros candidatos o candidatas, etc. La primera pregunta es, Coalición de la Esperanza. Pareciera que uno, como analista al menos, cuando uno mira los datos, es si uno suma todos los candidatos y candidatas de la Coalición de la Esperanza en una suma aritmétrica, que eso en encuestas no se puede hacer, pero si uno lo hiciera, son 22 puntos que suman en las encuestas. La misma cifra que, por ejemplo, tiene Gustavo Petro. Pero después, cuando uno ya desagrega, ve una gran complejidad. ¿Cuál es la actual situación de la Coalición de la Esperanza? Bueno, es un proceso realmente, y eso me parece a mí interesante resaltarlo, porque en lo que hemos venido haciendo, yo llegué hace solo 2 meses a la Coalición de la Esperanza, viene trabajándose desde finales del año pasado, pero es un proceso donde lo primero que hemos hecho es preguntarnos por qué estamos juntos y juntas. Eso es muy importante porque hay una enorme diversidad, como bien lo dices tú. Hay una expresión del Partido Liberal, ¿cierto? De lo que es y ha sido el Partido Liberal, del nuevo liberalismo, de Sergio Fajardo, con todo lo que ha significado Compromiso Ciudadano, de Jorge Enrique Robledo, con ese trabajo tan impresionante que hizo en el Congreso de la República, en su momento en el Polo Democrático y hoy afincado en un movimiento de dignidad. Está Juan Fernando Cristo, un trabajador por la paz, y estoy yo como una feminista, una mujer que ha trabajado por la paz, por la causa de las mujeres, y con un partido anfitrión, que es el Partido Verde, que juega como bisagra frente a esa aspiración de esta coalición que espera un mecanismo de decisión en el Partido Verde para poder ir
en marzo del año entrante, sin cartas marcadas, a ofrecerle a este país un cambio sereno, un cambio transformador, pero creo yo, en el marco de enriquecer la democracia, una diversidad de propuestas, de perspectivas, con un elemento, unos principios programáticos que estamos acordando, que son la base, y luego cada cual va a hacer sus énfasis en la tarea de campaña. Usted acaba de pronunciar una frase que yo quiero desagregarla. Usted dice cambios serenos. Básicamente uno piensa es, en la derecha están los que no quieren cambiar nada y los que más o menos quieren que sigamos como estamos. Uno podría pensar que a la izquierda está Gustavo Petro, donde quiere cambios muy veloces. Usted pronuncia una palabra que han pronunciado otros miembros de la Coalición de la Esperanza, es decir, no quepa duda, vamos a cambiar, pero vamos a cambiar serenamente. Tanto Humberto de la Calle como Sergio Fajardo la citan a usted en esa frase. ¿Qué significa cambios serenos? Bueno, eso tiene que ver con el tema del feminismo, ¿sí? Tiene que ver con la tarea que hemos hecho las feministas en el mundo entero. Ariel, nosotras estamos acostumbradas a procesos. Nosotras las mujeres hemos hecho la revolución más fundamental en el mundo, que fue decir estamos aquí. ¿Y cómo lo hicimos? Paso a paso, pero serena y colectivamente. Y yo creo que ahí hay diferencias, entonces, con una forma de ejercer los liderazgos de manera, yo creo que a veces más solitaria, ¿cierto? Quizá con un enunciado que pueda generar muchísimas preguntas, hasta desconfianza, con una tarea que en el caso nuestro, y lo he reiterado en la Coalición de la Esperanza, podemos señalar como un sello de lo que puede ser la Coalición de la Esperanza. Estamos en una coalición de oposición, eso no hay que perderlo de vista. Queremos enfrentar a este gobierno y a lo que ha significado el uribismo y décadas de gobierno de partidos tradicionales, pero queremos hacerlo con un marco de mucha confianza y señalando que estamos en una democracia en peligro, peligrosa, como dice Rodrigo Uprime, pero una democracia, y que esos cambios hay que darlos en ese marco de democracia y con un elemento del cual hoy estamos celebrando 30 años, el gran pacto que hizo Colombia con la Constitución del 91. Ángela, hay una pregunta que me hacen y es, claro, usted dice, esto es una coalición que estamos en oposición al gobierno, a la administración Duque, y yo quiero escuchar de usted cuál es la evaluación. O sea, si usted me preguntara a mí como analista, no en este caso como periodista, pues Duque va a entregar un país hecho añicos en una crisis económica, crisis de seguridad, crisis social, crisis política. Yo la comparo siempre con la de finales de los años 90, donde el país parecía que no tenía rumbo. Pero pues hay gente que es un poco más noble. Si yo le pregunto, Ángela María Robledo, ¿cuál es su evaluación sobre la administración Duque? ¿Usted cómo la calificaría? A mí me parece que esta es una dictadura blanda. Una dictadura blanda en el sentido de que él llegó por un proceso electoral con muchas fisuras y con muchas preguntas de si verdaderamente Iván Duque ganó. Pero digo que es una dictadura blanda por distintas cosas. Primero, rompió el equilibrio de poderes. Los organismos de control están absolutamente controlados por él. O sea, es una enorme paradoja, porque es un hombre muy débil que ha logrado lo que otros gobiernos no habían logrado. Contraloría, Fiscalía, Defensoría, Procuraduría, absolutamente controlados por él, ¿sí? Bueno, lo que acaba de hacer en términos de señalar las tutelas que se interponen por sus acciones, por ejemplo, frente al tema ahora del glifosato, frente al tema de la protesta social, no la pueden resolver los jueces, por lo menos. El Consejo de Estado es su decreto, eso ya está demandado. El tema de la militarización de este país, los gastos en seguridad que no sabemos a dónde van, porque todo cae en secreto nacional, digamos. Entonces, bueno, el haberse tomado prácticamente el Banco de la República, que es una institución que durante años ha guardado una independencia que ha sido sano para tener una política
económica al menos con alguna certeza. Entonces yo asumo que bueno, pasó de subpresidente a presentador y ahora a locutor. Realmente es una vergüenza verlo, qué pena decirlo así, pero verlo todos los días copando todos los espacios con un programa que no le dice nada a la gente, ¿sí? Entonces, me parece que para mí es una dictadura blanda y que ha hecho, lo repito, él sí que ha copiado el manual de Maduro para Colombia. Aquí hay un intento todo el tiempo de un control hegemónico del poder que produce un enorme riesgo y es un enorme riesgo digamos, para quienes estamos en la oposición o para quienes, por ejemplo, en los territorios se levantan para exigir algo fundamental que no ha cumplido Iván Duque, que es el acuerdo de paz con hoy los comunes. Hay dos preguntas antes de terminar este bloque que le tengo que hacer, que son preguntas difíciles para usted, pero llegaron varias preguntas. Una de las cuales llegaron muchas preguntas. Pregunte facilito, decía el maestro Chandía. Es sobre el tema de Gustavo Petro, digamos, una gran visión del mundo petrista, no es solo el pacto histórico, del mundo petrista es Ángela María Robledo nos traicionó, se fue. El senador Gustavo Petro acá dijo, yo nunca agredí a Ángela María Robledo por haberse ido, lo único que hice fue ofrecerle la alcaldía de Bogotá y que fuera mi fórmula vicepresidencial y aún así se fue, no sé por qué se siente maltratada, dice él. Y en la base petrista dice, eso es una traición. Sí. Ya ahorita le pregunto porque hay otra cantidad de preguntas que lo ven muy bien, pero esta es la primera. Entonces, Petro, pacto histórico, ¿cuál es su visión hoy de ellos? ¿Usted se siente maltratada por ellos? ¿No se siente? Ahora, en las redes vi que fue brutal por algunos miembros de ese movimiento, pero ¿cuál es su balance? Pues mira, yo me tomé hice la tarea con mucho juicio de escribirle una carta a Gustavo Petro, una carta que se quedó sin respuesta. Lo único que hace Gustavo Petro es retuitear un comunicado de las mujeres, parte de las mujeres de Colombia Humana, que de manera muy amorosa me dijeron adiós, ¿cierto? Me dijeron, Ángela María, te vas, entendemos, pero ojalá más adelante podamos caminar juntas. Entonces, en esa carta yo le reconozco a Gustavo Petro el que me haya invitado a acompañarle como fórmula vicepresidencial, pero también a quienes han dicho que yo fui una oportunista y que no. Yo tengo un recorrido en el Congreso de la República, yo he sido considerada en todo este tiempo que he estado como una de las mejores congresistas por el panel de cifras y conceptos. O sea, a mí no me estaban regalando nada, eso me lo había peleado. Yo le reconozco a Gustavo Petro y yo siempre lo he dicho. Ariel, yo nunca señalé a Gustavo Petro como el agresor, nunca. Creo que la agresión vino de allá, no solo agresión, yo lo considero violencia política, porque hubo trinos que me mandaban prácticamente a matar. Y sabemos lo que son hoy en día las redes, pues lo ocurrido en Estados Unidos nos pone alerta. Entonces, ¿cuál fue mi reclamo con Gustavo? Además de haber puesto como candidato a la alcaldía de Bogotá a una persona que tenía muchas denuncias por violencia sexual. Siempre lo he dicho, yo no soy la jueza de Holman Morris, pero él tenía que explicarle a la ciudad qué había pasado. Gustavo no entendió cuando yo le dije, no me voy a esa candidatura, porque yo quería recuperar la curul de la paz. Para mí perder la curul de la paz fue un golpe moral. Yo necesitaba esa recuperación moral y ética, y lo logré. Jorge Iván Palacios, Jefferson Dueñas me acompañan con el marco de la gratuidad y nos ganamos esa curul. Entonces yo entiendo el dolor de la gente que diga, Ángela se fue y nos dejó, pero todas las reivindicaciones de mi tarea como mujer congresista las sigo cumpliendo ahora, desde lo que yo llamo la curul de la paz. Y sobre Gustavo, vuelvo y repito, estoy segura, nunca me agredió. Le agradecí que me hubiera llamado, le agradecí haber hecho una campaña maravillosa, pero sentí, porque supe que hubo espacios de reunión donde ya no me empezaban a llamar. Y entonces yo me fui quedando aislada, no solo yo, mi tarea como mujer defensora de la paz, de los derechos humanos, como mujer que trabaja contra la desigualdad en este país. Y entonces, ¿qué dije? Me voy de Colombia Humana y creo que hice lo que tenía que hacer. E hice también una cosa, Ariel, a las mujeres les decimos, cuando hay violencia,
en cualquier espacio, en cualquier ámbito, no es hora de callar. Yo no podía callar lo que había ocurrido desde finales del año pasado respecto a una arremetida de violencia política contra mí. ¿Y cuál sí es mi reproche con Gustavo Petro? El silencio que guardó. Gustavo solo le dijo a quienes lo siguen, ¿cierto? Porque muchos de ellos prácticamente lo idolatran, ¿cierto? Eso le hace mucho daño a Gustavo Petro, creo que eso no es conveniente, y les dijo, basta a la violencia contra Ángela María. Entonces, creo que ese es el escenario. Yo le agradezco a Gustavo Petro, yo lo reconozco como un político absolutamente importante y necesario para este país, su tarea, su biografía, pero yo no me podía quedar en un lugar donde una parte de quienes estaban cerca de él me estaba maltratando. Le voy a hacer aquí, voy a meter esta pregunta complicada. Yo me acuerdo mucho esa imagen en el discurso de Petro, en el discurso de derrota, pero que fue un discurso casi que de victoria, donde él comienza diciendo por qué es tan triste si logramos 8 millones de votos. Pero en esos discursos que él dio en esa campaña presidencial, yo recuerdo cuando usted le toca la mano. Ahora usted me dice, porque no lo había mencionado, aclaro a la ciudadanía, eso además lo pueden ver, y usted dice, a mí me comenzaron a excluir. Entonces, ¿usted cree que eso que pasó es por la omnipresencia de un líder tan importante como es Petro? Es decir, que es muy poco, digamos que esa opacidad que genera sobre el resto, que opaca, es algo natural en un líder tan fuerte. ¿O usted cree que ahí hubo algo deliberado contra Ángela María Robledo? No, yo no creo. Él es una figura rutilante y cuando se brilla tanto se opaca un poco a quienes están cerca, ¿sí? Yo no creo que haya sido intencional, pero muestra una práctica patriarcal. Y es que los hombres están acostumbrados a que estamos allí, a que ayudamos, a que hacemos la tarea. Porque hay que, por ejemplo, recordar, Ariel, que para la segunda vuelta quien salió a tejer las alianzas fui yo. Quien salió a buscar al polo, a los verdes, a algunos de los liberales. Fui yo, la tejedora fui yo. Y eso no se reconoció. Y claro, a mí me dolió. Yo en su momento pensé que era un olvido, pero por eso digo, ese patriarcado no solo está en Colombia Humana, eso está en el Polo, eso está en los Verdes, eso está en el Partido Liberal. La política y los partidos políticos tienen hoy en día que aprender a lidiar con lo que significa contar con las mujeres, porque no queremos llegar, como lo decíamos en Onda, en la Convención Feminista, a que arreglen una línea, a que completen, no. Nosotras queremos llegar a transformar los partidos también. Entonces creo que ese fue un llamado a Gustavo para mí. A mí me dolió ese día, por supuesto. Me dolió esa omisión. Él dijo, claro, Ángela María, pero eso lo que muestra es lo arraigado que está el patriarcado en el mundo de la política representativa y lo difícil que es para las mujeres en colectivo llegar a estos espacios. Hablemos un poquito de la Coalición de la Esperanza, que era la otra pregunta que surge acá. Y es, usted llega a la Coalición de la Esperanza, se encuentra con un mundo de hombres, la gran mayoría, casi todos. Puede que compita alguna otra mujer, es posible, en un momento se mencionó a Angélica Lozano, pero lo cierto es que hoy por hoy la única precandidata mujer en la Coalición de la Esperanza es usted. ¿Cómo fue el recibimiento? Y su relación ahora con Sergio Fajardo, porque muchos decían, pero Ángela María criticó mucho a Fajardo y ahora de amigos, su relación con ese mundo liberal, Humberto de la Calle, Cristo, ¿eso cómo ha sido? Con todos ellos he tenido trabajo y he tenido proyectos comunes y he tenido diferencias, eso sí, no hay ninguna duda. Y lo más interesante es que me llaman sabiendo que soy una feminista, que estoy en el mundo de la no violencia, que le trabajé al tema de la paz, que soy vehemente, que me gusta defender las ideas con fuerza y yo eso lo agradezco. Como agradezco la invitación que me hizo en su momento el Partido Verde. Entonces, es muy interesante, porque ahora que estamos trabajando los principios programáticos en la línea de que
digamos, en ese planteamiento que digo, de no querer una frasecita, sino teñir también la propuesta programática con esa mirada de las mujeres, que en Colombia somos el 52%, ha sido muy interesante porque es una deliberación política. Entonces, con Sergio Fajardo, yo lo acompañé cuando estaba en el Verde en su momento, en su candidatura a la gobernación de Antioquia, porque yo me rebelé para apoyar a Enrique Peñalosa aquí en Bogotá, ¿sí? Dije, no lo acompaño. Con Humberto de la Calle, cuando fui candidata de veces al tema de la paz, por supuesto. Con Juan Fernando Cristo, como ministro, que ayudamos y apoyamos todo ese proceso tan complejo cuando empezó el trabajo normativo alrededor del acuerdo de paz. Con Juan Manuel Ganal en algunas tareas que hemos podido hacer, acompañé toda esa iniciativa y esa lucha que ha dado Juan Manuel por el tema de, en muchas tareas, pero en especial esta que tiene un lugar tan importante hoy, que es el tema de regular el tema del consumo, de buscar un espacio para el consumo, para la utilización de la marihuana en el espacio medicinal. Bueno, y con Jorge Robledo sí he tenido tareas muy interesantes de defender de manera decisiva el tema de lo público en cuanto a la salud y a la educación. Con Jorge he tenido tareas conjuntas muy interesantes, bueno, y también el tema de la paz. Entonces hay un camino recorrido allí, bueno, y con el Verde, pues yo llegué al Verde con Antanas Mocus, se reconfiguró con la llegada de progresistas, ¿cierto? Esa línea, esa corriente de Gustavo Petro allí, que Gustavo Petro finalmente no entró, pero fue el momento, digamos, de la llegada de Antonio Navarro, de Angélica Lozano, de Avellaneda, de muchos de ellos que llegaron en ese momento. Pues entonces en el Verde yo he tenido también un camino de tiempo atrás, y siempre he reconocido en el Verde, por ejemplo, cuando me fui a acompañar a Gustavo Petro, me dijeron, te esperamos en otro momento. Siempre el Verde ha sido muy generoso y ha reconocido con mucha fuerza, lo cual yo agradezco, la tarea que he hecho. Hay otra serie de preguntas, pero yo creo que primero vamos a la pausa y volvemos con los temas de coyuntura que la gente nos quiere escuchar su opinión sobre reforma tributaria, etcétera. Yo sé que todavía están armando el tema de propuestas, usted no puede ir a fondo, eso lo entiendo, pero sí apreciaciones sobre unos 2 o 3 temas. A la pausa y regresamos con Ángela María Robledo. Seguimos con la candidata presidencial Ángela María Robledo. En la coalición de la esperanza está respondiendo todas las preguntas que ustedes nos han enviado. Y aquí hay una tanda de 3 o 4 preguntas sobre temas de coyuntura, algunos sobre leyes, propuestas que se están discutiendo, otros sobre apreciaciones como lo que está pasando con Álvaro Uribe. Así que vamos a intentar ser concretos. Hay una primera pregunta, Ángela, que fue una pregunta muy reiterativa. El país está en una situación económica dramática. La deuda pública por encima del 60%. Es posible que este año lleguemos al 65, 66%. El hueco fiscal en 8%. Yo creo que puede llegar al 9.2, 9.3, pero bueno. Y el desempleo, como usted se dio cuenta, y ahora con todos estos cierres del 4-3, otra vez en las grandes ciudades, bueno, Antioquia como está, Barranquilla como está. Entonces la gente dice, la situación económica va a ser muy difícil. El gobierno dice, necesitamos plata. Y la propuesta del presidente Duque y Carrasquilla es castigar a los más jodidos. Entonces, IVA a las toallas higiénicas, IVA a los alimentos. Hay otros que dicen, no, hombre, pues esto tiene que ser un poco más progresivo. ¿Cuál es su apreciación sobre la reforma tributaria? ¿Usted cree que va a pasar o no? Hay gente que me dice que sí, yo creo que no, pero hay gente que me dice que sí. ¿Y qué deberíamos mirar adicional a esta propuesta de Duque? ¿Qué es lo que se debería hacer? Bueno, lo primero, decir que Iván Duque en campaña dijo que no iba a tocar los impuestos, ¿cierto? Y es la tercera propuesta de reforma. Y eso, digamos, eso genera enorme incertidumbre. Creo yo, los países necesitan de los impuestos, pues son los impuestos la posibilidad de poder hacer redistribución y políticas públicas de mediano y largo plazo para
un país como el nuestro, no solo con los altos índices de desempleo, sino el libro que acabamos de presentar de Luis Jorge Garay y Jorge Enrique Spitia, habla de que podemos ir a un 45% de pobreza, nos vamos a devolver 15 años, ¿sí? Pero vivimos en uno de los países más desiguales del mundo y el más desigual de América Latina. Entonces, aquí sí hay riqueza, pero está muy concentrada. ¿Cuáles han sido las propuestas que nosotros hemos hecho de tiempo atrás y que otra vez vamos a reiterar? Que no se toque el IVA de la canasta básica, fundamental. Ya se logró desmontar el del café, el del chocolate, la sal, pero no sabemos, porque es que entre otras todavía no sabemos cómo viene la reforma. Lo segundo, que es el tiempo, esto no es un elemento solamente de la izquierda, que es el tiempo de que los más ricos paguen impuesto. Aquí ya hay un impuesto al patrimonio. La propuesta que nosotras vamos a hacer es que ese impuesto al patrimonio, tomando el último, digamos, el último nivel de los más ricos, como lo hace Luis Jorge Garay, desde el decil 1 hasta el decil 10, se mantenga constante y los que más tienen paguen más. Tercero, yo sí creo que es el momento de tocar el sistema financiero. Ya ha habido un esfuerzo que se hizo en el gobierno pasado, en la reforma pasada, que viene de la iniciativa de los conservadores, eso es importante, yo creo que eso hay que mantenerlo. Cuarto, hay una iniciativa en la región latinoamericana que es la renegociación de la deuda. Es un proceso que sabemos que se está adelantando en Europa y que quizá genere el mecanismo de resolver y ayudar a que estos países puedan pagar esa deuda, porque nosotros tenemos deuda a nivel nacional y a nivel internacional. Y hay una interesante declaración del director de Naciones Unidas pidiéndole a los más ricos que aporten a partir de su patrimonio para poder resolver el tema de empobrecimiento del mundo entero. Entonces, impuestos sí, pero no así. Hay de dónde sacar, hay de dónde trabajar. El tema de la evasión. Lo que se ha dicho en medios es que la meta para evasión en esta reforma tributaria es del 1%, cuando sabemos que hay cerca de 40 billones en evasión para Colombia. Y está la misión de expertos que acaba de entregar su informe, que parecería que Carrasquilla no lo está retomando. Tiene dos recomendaciones: el que las personas naturales más ricas paguen, y que las exenciones, que en Colombia serían aproximadamente de 90 billones y que no han tenido seguimiento sobre su efectividad, poco a poco empiecen a desmontarse. Hay otra pregunta que la hicieron mucho, es sobre los temas de seguridad. Digamos, Iván Duque saboteó el proceso de paz, todo lo que está pasando en Colombia en gran parte es porque dejamos pasar en algunas regiones la oportunidad de la paz. Lo del Bajo Cauca antioqueño, acaban de matar hace unos días al gerente del hospital de Caucasia. Caucasia tiene además elecciones atípicas. Lo que pasa en la costa pacífica nariñense es una guerra civil. Lo que está pasando en el Putumayo es un dolor inmenso, además porque es una de las regiones que más conozco. Más allá de que... En el Catatumbo. El Catatumbo. Más allá de quién fue el culpable, uno puede culpar al gobierno, ya se nos metió una nueva ola de violencia. O sea, ya eso... Soluciones milagrosas no va a haber. ¿Qué hacer con eso? ¿Qué propuestas hay? Más allá de echarle la culpa a Duque, con toda la razón, pero ¿qué hacer con eso? Ahí yo noto unos vacíos. ¿Usted cómo analiza ese problema de la seguridad? Pues que es una enorme paradoja, diría, porque este es un gobierno que llegó afincado en el tema de la seguridad democrática, ¿cierto? Y si hay algo en lo cual además se raja Duque, y hay que decirlo, no es echarle la culpa a Duque, pero es inseguridad, ¿sí? Creo que haber hecho un apoyo tan absolutamente precario y no integral al acuerdo de paz es una de las raíces de esto que está ocurriendo. Segundo, creo que hay como una patente de corso respecto a las actuaciones de las Fuerzas Armadas, cuya actuación no se está dando en el marco de los derechos humanos. Y creo que, por supuesto, somos un Estado de Derecho. Yo juré cumplir la Constitución, allí está considerado el monopolio de la fuerza, pero creo que falta una profunda transformación en el marco democrático de la actuación de las fuerzas militares. Y yo sí creo, Ariel, que hay que ir a la búsqueda de una paz completa.
Aquí hay que de nuevo volver a abrir el espacio de negociación con el ELN, que se ha fortalecido de manera muy significativa, y habrá que buscar una ley que pasa por el Congreso, que es la de sometimiento, que algo alcanzó a tramitarse en el proceso pasado, porque como bien dices, está de regreso la guerra y hay que buscarle salidas, pero en el marco de la democracia. Y sobre lo que usted dice, para aclarar a los ciudadanos y ciudadanas, el cese al fuego bilateral estuvo por firmarse y fue Angelino Garzón, eso es cierto, el que llevó una razón supuestamente de Duque para decirle al ELN que no firmara. Testigo de eso es el obispo de Cali, que ya en las últimas horas reconoció que sí es así. El obispo Monsalve. Darío Jesús Monsalve. Y en el tema de sometimiento a la justicia estaba todo planeado para el Clan del Golfo y también este gobierno lo echó para atrás. No sabemos por qué. Una tercera pregunta la he hecho a todos los precandidatos. La gente está muy preocupada. Además, usted está en un programa en medio de un pico al menos que tenemos en la capital y en algunas ciudades. El balance sobre las vacunas, sobre la gestión de la pandemia, sobre el plan de vacunación. ¿Qué le dicen a uno los expertos? Le dicen, mire, esto se evalúa en 3 momentos. La gestión de la pandemia, que esos son números, 65.000 muertos, 2.3 millones de contagiados, uno de los números más altos en tasa por millón de habitantes. O sea, hay sí, gente estamos como en el 10º lugar. O sea, eso es muy mala gestión. Hay gente que se atreve a defender la gestión de Duque, yo no. Adquisición de vacunas, 2 meses tarde. Plan de vacunación, bueno, ya. Entonces uno diría, la evaluación es un desastre. Pero esa es mi percepción. La suya es cómo ha manejado Duque esta pandemia. La verdad es que aquí hay un elemento de raíz y estructural, Ariel. Es que veníamos con una ley 100 que precarizó el sistema de salud, la salud pública. Es decir, esto nos coge, el COVID lo que hace es desnudar la precariedad de la presencia del Estado y de lo público en este país. Entonces, claro, llega esto, no hay UCIs, no hay una tarea de trabajo, como se ha podido hacer en algunas ciudades, de búsqueda activa de lo que estaba pasando con el COVID, porque todo el tema de atención primaria en salud quedó absolutamente borrado. Se demoraron en la negociación y hubo un debate en el Congreso de la República, la ley estatutaria de salud, si bien señalaba que no se podía invertir en productos nuevos o en ensayos, que eso podía entenderse la vacuna, tenía un elemento fundamental y era preservar la salud de los colombianos y las colombianas, y desde ahí le dijimos al ministro de Salud, usted puede adelantar esa negociación, hay muchos argumentos que blinden esa decisión. Pues no, esperaron la farsa de esa ley que tramitó uno de los congresistas de la Cámara para legalizarlo, pero nos demoramos. Y una pésima actuación de la Cancillería. Las cancillerías en el mundo, además de los presidentes, salieron, Ariel, a buscar contactos, a moverse en la Organización Mundial de la Salud, en la OPS. Aquí tenemos una canciller que no se mueve de su espacio. Hoy el Partido Verde... No hay canciller, no sé, pero no hay canciller, pero uno pregunta dónde está. Hoy el Partido Verde iba a hacer un debate no sobre el tema de vacunas, sino sobre todo lo que tiene que ver con las relaciones de Colombia con el mundo entero. Pero ahí ha habido... elementos estructurales que venían, ¿de acuerdo? No era solamente el tema de Iván Duque, pero se demoraron en su tarea. Yo veo a un ministro de Salud bien intencionado, pero un aparato que no se mueve. Y creo que cosas como lo que ha hecho Bogotá, hoy escuchaba al secretario de Salud haber flexibilizado algunos de los mandatos para que la gente de manera activa salga a buscar dentro de las etapas priorizadas la vacuna, yo creo que ha sido un elemento muy importante. Estamos en un momento muy difícil. Yo sé que es el momento de la solidaridad, que es el momento de cuidarnos, pero este gobierno tampoco tramitó la renta básica, que hubiera sido un elemento de contención, porque mucha gente está en la calle irresponsable, pero mucha porque tiene que salir a sobrevivir. Por hambre, como siempre en este país. Bueno, 15 millones de personas que solamente tienen 1 o 2 comidas a la semana. Eso lo habíamos superado en Colombia. Entonces a mí me parece que esta gestión ha sido pésima, absolutamente pésima. Y
le ha faltado transparencia. Bueno, ahí lograron el articulito en la ley para decir que esto era seguridad nacional y que no íbamos a tener información de cómo se estaba haciendo esta negociación. Una cosa, y es que muchos analistas dijeron, más que analistas, periodistas dijeron, bueno, lo de las vacunas ni modo, nada hay que hacer. Pero lo que hemos visto es, en México, por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador, a su segundo al mando, a Ebrard, lo sacó a viajar a todo lado y adquirieron vacunas de todo lado. Lo de Piñera, era un presidente que yo lo veía por fuera del poder y su plan de vacunación fue lo que lo salvó ahorita, lo tiene rescatado. Claro, después de esa yo pensé que, que por primera vez iba a caer un presidente en Chile en la época contemporánea, llamémoslo así. Y aquí no hubo gestión de nada. ¿Esa gestión usted se la adjudica a la falta de planeación en el gobierno o realmente, como ellos dicen, que había una ley, que era muy difícil, que no podían hacer nada, que antes agradezcan que algo han hecho? ¿Usted qué se lo adjudica? Yo creo que les faltó audacia para hacer una interpretación de la ley estatutaria de salud, que es casi una de las pocas normativas en América Latina donde se establece como derecho fundamental la salud. Ahí había espacio para poder, digamos, reinterpretarla en un marco que era nada más ni nada menos que proteger la vida. Y se afincaron y se asustaron, creo yo, digamos, en ese sentido. ¿Y qué? Pues la ley estatutaria de salud se tramitó en el gobierno de Juan Manuel Santos. Fue iniciativa nuestra, del Congreso de la República, pero se firmó. Pero como aquí hay ese tema tan contencioso, creo yo, y tramitaron esa ley muy tarde, fue a finales, si tú lo recuerdas, prácticamente fue a finales del año pasado. Entonces a mí me parece, por eso te digo, un elemento estructural, un sistema de salud absolutamente precario, donde lo público y la salud pública había sido abandonada. Colombia producía vacunas, Ariel. Colombia fue líder en producción de vacunas y en planes de vacunación. Y todo eso, la Ley 100, de autoría de Álvaro Uribe Vélez, desmanteló toda esa tarea. Entonces, un elemento estructural, un elemento de gestión, una falta de audacia para salir a cuidar la vida. Porque recordemos que priorizaron de alguna manera la economía a la salud. Hubo ciudades que dijeron, aquí hay que parar, aquí hay que cuidarse. No solo Bogotá, Manizales lo hizo, Cali lo hizo, de alguna manera Medellín lo hizo, Bucaramanga también y muchas ciudades pequeñas. Entonces sí creo que pues es que este es un gobierno desconectado de la ciudadanía, ¿sí? ¿De qué me hablas, viejo? Creo que es la mejor forma de retratar el gobierno de Iván Duque. Quiero hacerle una última pregunta muy rápida para pasar a los temas, digamos, ya sustanciales del discurso suyo. Y es, bueno, la última pregunta de este bloque es, ¿qué piensa usted de Álvaro Uribe, del uribismo? ¿Cuál va a ser la herencia de ellos? ¿Creen que van a volver a poner presidente como a Tomás, que eso es posible? ¿Usted cómo evalúa? No, ya evaluamos a Duque, dejémoslo a Duque aparte. Vamos al tema del uribismo. El tema de lo de la fiscalía, eso es una parte de la defensa de Álvaro Uribe Vélez, eso pues es innegable. ¿Cuál es la evaluación suya sobre Álvaro Uribe y sobre el legado del uribismo en Colombia? Uy, es un legado de muerte, de dolor, de odio. La verdad es que es devastador. Son casi 20 años de uribismo y nos tiene en el lugar de ser uno de los países más desiguales del mundo. Entonces yo sí creo que son muchas las cuentas que hay que pedirle a una persona como Álvaro Uribe Vélez. Yo no sé si estamos en el post-uribismo, no sé, lo desearía. Pero no es fácil, pero es que además Álvaro Uribe es la expresión de un país que se quedó anclado en eso, en la guerra, en la premodernidad, en el odio, afincado en las grandes familias que se han beneficiado de generación en generación en este país, porque es que aquí el uso de la violencia no solo
ha sido por parte de la guerrilla, ¿no? Aquí se han atrincherado con sangre y fuego las clases políticas y Álvaro Uribe Vélez hace parte de eso. Álvaro Uribe Vélez es el pasado, creo yo. Significa este país y en nuestro caso la coalición de la esperanza es eso, es un presente y un futuro distinto. Por supuesto, para toda Colombia, porque hay tantos dolores, hay tantos odios. Ariel, aquí nunca se habla un poco de lo que es el mundo de las emociones, el daño que ha hecho Álvaro Uribe Vélez en el mundo de las emociones. El odio es una emoción, lo muestran muchos investigadores, que es absolutamente potente, condensa la rabia, la indignación, la tristeza, pero hace que mires al otro distinto como tu enemigo. Yo creo que esa es una de las principales fisuras de lo que ha significado Álvaro Uribe Vélez y el uribismo. Una fisura ética para este país. ¿Usted cree, a ver, antes de pasar al otro tema, ¿usted cree que sí la Fiscalía, la Procuraduría son órganos que están defendiendo al gobierno y atacando a la oposición? Muchos dicen que el tema del intento de Barbosa de ligar a Petro con el Ñeñe, además, bueno, al otro día le tocó retractarse, lo que le están haciendo a Fajardo por un tema de que no pudo ver la volatilidad del dólar. Como me dijo Salomón Kalmanovich, si eso fuera así, todos los economistas estarían presos. Claro. ¿Usted sí cree que son agentes de persecución? El tema, por ejemplo, de lo que hace Margarita Cabello con Claudia López de investigarla por un trino y no investigó o no ha investigado a nadie del uribismo por haber tratado a la Corte Suprema de Justicia de secuestradores. ¿O usted cree que esto es normal y que aquí estamos bien en democracia con esos órganos de control? O incluso al Consejo Superior de la Judicatura, al abogado defensor de Álvaro Uribe, que trató a los magistrados de la Corte Suprema de bandidos, literalmente, ¿no? No, yo sí creo que hay una, en eso coincido con lo que dice Antonio Caballero, o sea, este es un hombre bobo, pero vivo, ¿sí? Ahora, porque tras de él está Álvaro Uribe Vélez. Yo sí creo, yo veo con enorme preocupación, Ariel, de verdad, lo que está pasando en Colombia. Es que el que se rompa el equilibrio de poderes, una de las bases de la democracia, es fundamental. Y yo vengo de una corriente en psicología que es como una escuela de mirar escenarios, ¿sí? que funcionan a manera de cuadro analítico, ¿sí? Pues no es sino mirar lo que fue la última sesión con Iván Cepeda, ¿sí? De la actuación del procurador delegado, de la actuación del defensor y de la actuación no esta fiscal, del fiscal anterior. Esta fiscal me pareció, esta juez me pareció, pero el fiscal, el procurador y el defensor parecían del mismo lado. Miren eso para ver cómo se rompió en Colombia la posibilidad de tener una justicia con certeza. Y cuando, como se dice, se corrompe la sal, el riesgo es enorme. Por eso el tema de recuperar la justicia en el marco del equilibrio de poderes, ¿sí? Y el respeto a la justicia es fundamental. Yo sí creo, y lamento, porque yo conocí en su momento a Barbosa cuando apoyaba el proceso de paz y cuando sacó su libro sobre justicia transicional. Verlo ahora haciéndole el juego al uribismo, la verdad, produce, además de tristeza, temor. Le cuento que Francisco Barbosa era compañero mío en la Universidad Externado, y ese libro tan maravilloso de ese Francisco Barbosa, al que hay hoy, son dos seres diferentes. Mire, a ver, doctora Ángela María, me quedan como unos pocos minutos, pero necesito trabajar esto rápidamente. Les ruego el favor, 2 minutos, 2 minutos y medio por respuesta, porque esto es importante preguntarlo. Usted dice, vamos a feminizar la política. ¿Qué es eso? Explíqueselo a los ciudadanos y a las ciudadanas. ¿Qué significa feminizar la política? Pues las feministas interpelamos el mundo desde el lugar del poder, de lo que significa el ejercicio del poder. Y para las feministas, y cuando yo digo hay que feminizar la política, para las feministas, por ejemplo, en un proyecto de sociedad con un anhelo de profundas transformaciones como las que tenemos nosotros, son tan importantes los qués, los propósitos, las metas, como los cómo. Entonces, no es suficiente decir queremos
una gran transformación para Colombia, queremos disminuir la desigualdad, sino cómo lo vamos a hacer, con quiénes lo vamos a hacer. Y en ese cómo, que hace parte de lo que puede llamarse las prácticas de gobernabilidad, para las feministas, el tema es hacerlo en el marco de un liderazgo colectivo, de un liderazgo sereno y de un liderazgo solidario. En esos elementos, para mí, vería, digamos, uno de los puntos de feminizar la política. Y otro tema fundamental, Ariel, que la pandemia sí que lo ha hecho visible, es poner en el centro de la agenda política de las sociedades contemporáneas el cuidado. El que tú me cuides, el que yo te cuido, el que nos cuidemos. Porque ese mandato ético, que si bien es para todos y todas, socialmente, en la organización social tiene una enorme asimetría. Las que han cuidado han sido las mujeres. Entonces, no es solo el cuidado de la vida humana, es el cuidado de todas las vidas. Ese para mí es una premisa ético-política porque toca un asunto fundamental que es quiénes cuidan, cómo cuidan, por qué cuidan. Por eso hablamos de un Estado social, de un Estado sensible, de un Estado feminista. Una pregunta difícil, pero necesito hacerla. Ángela María Robledo dice, vamos a feminizar la política. Se reunió en Onda con movimientos de mujeres como el de Estamos Listas en Antioquia, en Medellín, que es una expresión muy interesante en política electoral. Pero hay otras mujeres en política. Dilian Francisca Toro va a hacer su campaña presidencial a partir del discurso de feminizar la política también. Ahí uno dice, ok, bien, sí, pues es mujer. La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez va a utilizar esa bandera. Ella ha dicho que en la vicepresidencia ella ha liderado ese proceso. ¿Qué diferencia hay entre la feminización de la política de Ángela María Robledo con la de Dilian, con la de Marta Lucía Ramírez? Bueno, para ser feminista no basta tener un cuerpo de mujer, ¿cierto? Hay feminismos que son... Para mí el feminismo es una postura crítica y de izquierda. Para mí el feminismo es de izquierda y es crítico o no es. Y en esa medida, pues yo sí veo enorme diferencia con una mujer como Marta Lucía Ramírez, quien estuvo al frente de El No a la Paz, ¿sí? Para mí una de las premisas de feminizar la política es la no violencia, ¿sí? El considerar que todas las vidas, todas, tienen que ser cuidadas y todas las muertes tienen que ser lloradas. Para mí esa es una diferencia fundamental entre el feminismo que yo habito y que habitamos con una cantidad de mujeres como las que estuvimos en Onda y muchas más, o una persona como Marta Lucía Ramírez. Otro, el que es absolutamente inadmisible, la enorme desigualdad en la que viven las mujeres y de manera especial las mujeres que cuidan la vida en casa. No hubo una sola acción de Marta Lucía Ramírez para reconocer en términos económicos y de redistribución esa tarea. Y con Dilian Francisca, pues yo creo que Dilian Francisca tiene muchas cosas para explicarle, digamos, que le debe a este país. Yo no le he oído pronunciamientos, ella estuvo en la bancada de mujeres, estuvo en la ley 1257, pero yo nunca he visto un pronunciamiento de Dilian Francisca crítico frente al mundo y el modelo económico que tenemos. A mí me parece que ahí es donde están las diferencias, o estarían las diferencias entre dos mujeres como ellas que pueden... Hay una autora que se llama Nancy Fraser que dice que hay feminismos que se vuelven los sirvientes del capitalismo. Yo milito, yo habito un feminismo que es antineoliberal, que es antipatriarcal y que es anticolonial. Hay una pregunta, voy a omitir las conclusiones en este programa para hacerle esta última pregunta, tiene 2 minutos y terminamos. Imaginémonos que estamos en el 13 de marzo, no, el 12 de marzo del próximo año. Estamos en unas consultas. Y si usted se le dirigiera a los ciudadanos y ciudadanas, ¿por qué votar por Ángela María Robledo y no
por Sergio Fajardo, no por Humberto, no por Juan Manuel Galán o no por Petro, ¿qué les diría? ¿Por qué votar por usted? Pues yo diría que podrían, digamos que voten por mí porque he sido una mujer en mi vida, en mi trayectoria, que he puesto el cuidado de la vida y de todas las vidas como prioridad. Y que tengo la capacidad de buscar de manera colectiva, trabajar en un país donde hay tanto dolor para contribuir a sanar esas heridas. Que podría ofrecerle a este país una tarea terapéutica, como lo dijo en su momento Fals Borda hace mucho tiempo. Un país de guerras necesita una terapéutica, una capacidad de escuchar, de mirarnos, de reconocernos, aún con estas mujeres con las cuales yo puedo tener un elemento común, que es un cuerpo de mujer, pero una agenda absolutamente distinta. Entonces creo que eso sería lo que yo les diría. Puedo ofrecer serenidad, vehemencia, trabajo riguroso, pero tarea colectiva. Y es lo que también de alguna manera estamos ofreciendo desde la Coalición de la Esperanza. En medio de mucha diversidad, un elemento fundamental es poder ofrecerle a Colombia un ejercicio colectivo de experiencias, de conocimientos para afrontar un país que vive de crisis en crisis, pero que el COVID-19 nos ha desnudado esas crisis y nos exige esa tarea en equipo inspiradora para poder resolver tantos dolores en este país. Muy bien, vamos con Julio César Londoño, volvemos a la despedida, pero antes muchísimas gracias Ángela María por haber estado acá y aquí está, seguramente en el segundo semestre la volveremos a invitar de cara a las elecciones y en el primer trimestre del próximo año también para el debate final. Muchísimas gracias. Bueno, Ariel, no, gracias a ti. Es difícil el camino, pero hay que recorrerlo. Muchas gracias. Y el mapa político colombiano está abierto. Aquí viene Julio César Londoño y volvemos a la despedida. La escritora caleña Pilar Quintana ha ganado el premio Alfaguara de novela 2021. Con sus escasos 49 años, Quintana se salta así la larga fila de escritores latinoamericanos mayores que ella, que hacían la paciente fila de la gloria. Se repite la historia de Pablo Montoya, que también se saltó la fila cuando en el 2015 ganó el premio Rómulo Gallegos a los 52 años, que es una edad joven entre novelistas. La novela sondea los abismos del alma, esa frágil entidad que vive acosada por la soledad, el desamor y tantos otros fantasmas. Es la historia de una señora linda, alcohólica y simple, y su esposo, un señor feo y trabajador, contada por su pequeña hija, una niña fea también. En suma, una familia disfuncional, como son las familias novelables, desde Papá Goriot hasta hoy. El libro está lleno de aciertos, la prosa es moderna, escueta, si descontamos 5 o 6 deslices poéticos y memorables. La niña logra contarnos la compleja trama con una simplicidad perfectamente verosímil, infantil. Su inocencia no le permite entender algunos hechos escabrosos, pero estos silencios son elipsis transparentes para cualquier lector adulto. Las descripciones de los lugares y los retratos de los personajes son trazados con 3 pinceladas precisas y suficientes. Los parlamentos cortos y numerosos le imprimen un ritmo ágil al relato. La novela toma su nombre de los abismos que pululan en sus páginas: el alcohol, el deseo, los temores, los balcones de los edificios altos y los hondos precipicios de la carretera al mar. La historia transcurre en Cali. El regusto final de la novela de Quintana no es muy memorable. No es una novela que invite a la lectura, pero sí es una bella lección del arte de novelar, una demostración palpable de que el mérito de una obra, de que la fuerza de una obra puede estar entre líneas, distribuida a lo largo de toda ella en silencios matemáticamente distribuidos. ¿Quieren saber todo lo del mapa electoral de Colombia de camino al 2022? Pues aquí, todos los miércoles en la hora AAA. Muchísimas gracias. Hoy estuvo Ángela María Robledo y pronto más encuestas y candidatos. Buenas noches.